El panel que nos toca hoy es el papel de promotores, constructores, arquitectos, ingenieros, urbanistas y sociedad civil en el diseño seguro y sostenible de las ciudades. Yo creo que es un tema bastante de actualidad, es un tema sin duda vital para las ciudades. Al final podemos hacer muchas medidas en torno a la ciudad, pero lo que está claro es que donde jugamos pues es el terreno en el que tenemos y pues eso, estamos todos los actores implicados y muchas veces nos encontramos un terreno de juego dado con un urbanismo a veces no ideal para desarrollar las políticas que son más adecuadas para la movilidad. Entonces yo creo que es importante el papel de todos los actores implicados, arquitectos, ingenieros, en cómo rediseñamos lo que ya tenemos, cómo pensamos quizás nuevas ciudades y cómo conseguimos entre todos, con lo que ya tenemos, hacer ciudades pues más seguras y sostenibles. Entonces, yo creo que vamos a tener las 4 visiones, yo creo que muy interesantes, que nos pueden dar un poco de idea hacia dónde vamos y qué soluciones podemos aportar. Para empezar, vamos a contar con Eduardo Alcous, que es arquitecto y urbanista, es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene estudios de posgrado en Inglaterra, Estados Unidos, Israel, ha sido ponente de diversos congresos internacionales y tiene más de 700 obras construidas, por lo que sabes de lo que vas a hablar. Así que cuando quieras, Eduardo. Bueno, muy brevemente, creo que resulta fundamental, cuando hablamos de seguridad vial, el tema de la educación, como en tantos otros temas, sobre todo que esa educación parta de lo que es a nivel preescolar, todas las experiencias actuales, de hacer circuitos con movilidad, con algún tipo, digamos, de juego para los niños, es la mejor forma de comenzar, saber lo que es una acera, lo que es un bordillo, lo que es un paso de peatones, saber lo que es un semáforo y básicamente la educación es y va a ser a lo largo de su vida el referente. Por lo tanto, el tema de la seguridad creo que nace del primer momento. Bueno, muy brevemente, vamos a entrar, digamos, en temas, porque cuando realmente estamos bastante acostumbrados al hablar, en este caso de movilidad sostenible o inclusive de seguridad vial, hacemos la referencia sobre los entornos más próximos que tenemos, en este caso nosotros en Torrevieja, pero evidentemente el mundo no se termina en Torrevieja, no se termina en España, sino que tenemos una extensa experiencia que hay que tener en cuenta. Este es un tema, digamos, una escuela, Burkina Faso, y básicamente, ¿qué es lo que se pretende con este tipo de edificios? Bueno, básicamente casi no hay barreras, casi no hay, digamos, obstáculos, digamos, a la movilidad, casi no hay algún tipo de indicativo que limite, digamos, al alumno. Por lo tanto, la convivencia y, por lo tanto, la comprensión de ese espacio, en principio, es completa. Esta es otra imagen, digamos, de este centro, que como veis prácticamente es totalmente abierto. En este caso se juega con la sostenibilidad, en tanto y cuanto es un clima bastante exigente en cuanto a las temperaturas y demás, pero es fundamental que la calidad de vida, conjuntamente con lo que sea la seguridad vial y la propia movilidad, sea lo más agradable posible. Este es un ejemplo, digamos, muy interesante, porque esto es el centro, digamos, esto es una ciudad concretamente en China, Zhejiang. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque acá, digamos, ante todo, esto eran unas ruinas en el centro de la ciudad y lo que han hecho es, con un criterio justamente amplio, pues dotar culturalmente a este espacio para toda esta ciudad y ¿qué es lo que hacen? Recogen todos los restos que tienen, digamos, de la zona, los utilizan en este edificio, los completan con hormigón armado, pero lo importante que realmente el resultado que es óptimo. Como veis, totalmente transparente, son superficies muy grandes, muy limpias. Otra imagen, digamos, de este edificio. He traído este ejemplo, esto es en Reykjavik. Uno siempre normalmente está acostumbrado a hablar repito, de lo que uno conoce, lo que está más próximo. Pues esta ciudad, como hay otras, estoy pensando en Montreal, estoy pensando, digamos, en Toronto, estoy pensando en Edmonton, son ciudades que por el rigor del clima, gran parte del año viven por debajo, digamos, de la superficie. Obviamente
algunos de estos lugares, digamos, tienen kilómetros para ir andando. Los criterios de seguridad vial, en todo caso, los criterios, digamos, de sostenibilidad son distintos, pero lo fundamental, que se crean microclimas, se crean, digamos, áreas donde la energía es fundamental y esto justamente se tiene en cuenta en este tipo de actuaciones. Otra imagen, digamos, de este sitio, de este centro. Este ejemplo, digamos, es de Luxemburgo. Simplemente acá se accede a esta es una estación, digamos, de trenes. Se accede por un gran túnel de grandes dimensiones, totalmente transparente. Obviamente la seguridad está presente, no ya por el tema de las cámaras, sino por el criterio del diseño, de forma tal que cuando uno llega a este lugar, por ejemplo, ve que la circulación vertical es totalmente clara, por ejemplo, para personas deficientes visuales o inclusive personas, digamos, en silla de ruedas o con bicicletas y demás. O sea que es fácilmente accesible, fácilmente, digamos, identificable cada espacio, y lo que es fundamental es que la calidad en cuanto a seguridad es máxima. Simplemente otros criterios que vamos utilizando de un tiempo a esta parte: contenedores. Esto estoy pensando en Italia, en Venecia, estoy pensando en Nueva York, unas nuevas modalidades que, por agrupación y demás, con la utilización, digamos, de la informática, etcétera, pues se crean, digamos, sitios que ya hoy por hoy también se prevé la seguridad vial y el tema energético. Este es un ejemplo. Acabo de regresar, digamos, de Costa Rica concretamente, y se le ha dado el primer premio a esta experiencia. Ha habido un concurso internacional, habían varias modalidades. ¿Y por qué se ha dado un premio a esta experiencia, ¿no? Primero, esto era esto es un área extensa de unos 140 hectáreas, donde las aceras eran escasamente de 1 metro o menos. Los autobuses, algunos de ellos iban a más de 60 kilómetros por hora. Como veis, son calles muy estrechas. Y cambió el paradigma. ¿Qué es lo que o sea, por un lado, se jerarquiza, digamos, el concepto de plataforma única, de forma tal que los residentes, pero la policía, los bomberos, las ambulancias, los sistemas de barrio y limpieza pueden acometer este sitio, pero al mismo tiempo la calidad del espacio que se genera es óptima, y la gente, curiosamente, a través de este tipo de experiencias comienza nuevamente a identificar su calle, su barrio, su plaza, empieza a apropiarse un poquito efectivamente por este tipo de lugares. Esto también es importante. ¿Cómo se ha articulado todo esto? Pues simplemente está la experiencia y de manera coordinada se ha jerarquizado las vías perimetrales, grandes avenidas, se ha suprimido el transporte público en todas estas zonas, por lo tanto se ha hecho un trabajo, digamos, comprensivo. Esta es otra imagen. De repente, donde no había, ahora hay, digamos, no sé, terrazas, músicos callejeros, eventos, y es una forma realmente de enriquecer ese espacio con seguridad. Esta es otra experiencia, justamente les comentaba, de Costa Rica, porque esto, digamos, es dentro, claro, es sobre todo para personas deficientes visuales, pero no solamente deficientes visuales. Estos son los que llaman los planos o los mapas o los modelos ápticos. ¿Qué significa? Que son son maquetas en relieve, y una persona deficiente visual, o cualquiera, porque también hay un infopoint, o sea, puntos de información, y la gente puede conocer, sobre todo aquellos que tienen ciertas dificultades, digamos, visuales, la totalidad. O sea que se da a nivel de edificio, pero también se da en un área determinada de ese barrio, o sea, varias manzanas alrededor, de forma tal que lo que se pretende es que esas personas con algún tipo de discapacidad, el tipo que sea, viva casi en igualdad de condiciones que el resto, con autonomía personal, o sea, que sean lo más independiente posible. Otra imagen, digamos, de esta maqueta áptica. Esto, digamos, estamos en Fukuoka. Este es un premio internacional en la línea Nanakuma, concretamente. La importancia de la señalética, de la cartelería, de la información en seguridad vial, en todo sentido, es prioritaria. En este caso, por ejemplo, obviamente hay lenguaje braille, etcétera,
pero esta persona puede perfectamente identificar espacialmente dónde está y tener justamente lo que os comentaba recién, un nivel de autonomía personal que siempre es deseable. Esta es otra imagen, justamente, o sea, siempre, digamos, estoy pensando en personas con necesidades especiales y si de repente esta persona no necesita a nadie, se puede desplazar libremente, en este caso dentro de ese metro, pues se agradece realmente. Es interesante cómo de nosotros, arquitectos, diseñadores, ingenieros, etcétera, podemos, entre comillas, manipular o podemos diseñar o podemos mejorar las condiciones del medio ambiente, en este caso, para que esta persona en silla de ruedas pueda perfectamente acceder libremente y no tener que depender de terceros, ya se ha diseñado esta entrada o esta salida, digamos, al metro, ¿no? De curiosidad, yo he tenido la suerte de estar en este lugar y conocer justamente el arquitecto o el equipo de arquitectos que ganó el concurso internacional. Y también hay que decir que estuvieron 3 años y medio estudiando, digamos, el tema del diseño, sobre todo para personas con necesidades especiales, de todo tipo de patologías físicas, psíquicas, sensoriales, adultos mayores, niños, señoras embarazadas, etcétera. Y lo que es interesante es que, aparte de ese tiempo que han estado estudiando el tema, han tenido un presupuesto de 3.500 millones de dólares para hacer esto. Hay toda una línea, digamos, completa, esta es la línea Nana-Kuma, pero obviamente el resultado ha sido óptimo. Con esto quiero decir que, aparte de tener medios, hay que dedicarse profesionalmente con el máximo compromiso cuando uno está tratando el tema, en este caso, de la seguridad vial y en general, y por lo tanto sí es importante ser consecuentes con el diseño. Muy brevemente, este ejemplo lo he traído, Copenhague, creo que muchos de vosotros lo conoceréis. ¿Por qué, digamos, este ejemplo? Vamos a ver, cuando hablamos, digamos, de lo que es la ciudad en general, somos conscientes de que prácticamente hasta principios del siglo XX el usuario de la ciudad, el ciudadano, disfrutaba de su ciudad, de su calle, de su plaza. Sin embargo, con la venida, digamos, del vehículo motor, con el coche concretamente, el coche, autobuses, taxis, etcétera, queda un desplazamiento, el peatón, digamos, pasa en segundo plano y, curiosamente, el fenómeno a nivel mundial, en España también lo estamos practicando de esta manera, es recuperar para el ciudadano ese espacio público. Copenhague, concretamente, es una ciudad, a mi entender, pionera en este sentido, porque hace más de 50 años que ha comenzado con ese proceso. Y este ejemplo es donde primero pertenecía, digamos, a ver si lo puedo señalar. Esto, digamos, primero era el espacio público de la persona, etcétera. Después pasa a ocupar el coche, concretamente una plaza de aparcamiento, se adueña de ese espacio y con los años se recupera para el ciudadano ese espacio público. Curiosamente, esto es una estación de metro abajo y está totalmente integrada, o sea que, bueno, tendría que explicarlo, pero bueno, lo que quiero decir, hay una parada de autobuses, hay un ascensor y la gente con autonomía puede bajar del autobús, coger el ascensor, coger el metro, está totalmente grafiado los pavimentos, dentro de la propia estación el nivel de cámaras es máximo. Todo es minimal, todo es muy atractivo en el sentido de que una calidad, un diseño muy exquisito. Curiosamente, al no ponerse de acuerdo los grandes profesores, digamos, de Copenhague, lo que hacen es un concurso público para técnicos menores de 30 años. Por lo tanto, el resultado es totalmente novedoso y prácticamente sin compromisos, sin barreras, entre comillas, y realmente el resultado es el que ellos pretendían. Barcelona, exactamente. Un minuto. Bueno, Barcelona simplemente, 3/4 lo mismo como lo que es, digamos, Copenhague, digamos, vuelve para el ciudadano este espacio. En este caso, en los directorios, en las ciudades, fundamental la información que tenemos que tener todos disponible a todos los niveles. Esta plaza, he tenido la suerte de, hace 25 años he hecho el diseño de esta plaza. Ya en ese momento hemos introducido el concepto de ergonomía.
Y Torrevieja ha trabajado muchísimo el tema de la seguridad vial, no todo como nos hubiese gustado a muchos, pero sí se ha hecho un esfuerzo muy grande, se está en la línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que ha sido muy interesante ver esa visión de cómo se van recuperando las ciudades, cómo vamos dejando un poco atrás el vehículo y cómo tenemos que integrar, pues eso, a todos los colectivos. Así que muchas gracias, Eduardo. A continuación, Armando Ortuño nos va a presentar la relación entre modelos de desarrollo urbanístico y la seguridad vial. Armando es ingeniero de caminos, es licenciado en Economía, es profesor de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Espacios Turísticos y Planificación del Transporte en la Universidad de Alicante. Ha participado en diversos congresos internacionales, tiene diversos trabajos de investigación, así que, bueno, cuando quieras, Armando. Bueno, buenos días y, como decía, muchas gracias a la DGT y al Ayuntamiento de Torrevieja por la invitación. La verdad es que desde el área urbanística y ordenación del territorio de la universidad pues estamos muy contentos de poder intentar aportar un grano de arena en estas jornadas, en estos encuentros que esperemos que pronto pueda repetirse el cuarto. También agradecer a la asistencia, que ya parece que poco a poco se va llenando la sala. Bien, la investigación que les vamos a exponer trata sobre reflexiones que hemos hecho acerca de cómo el urbanismo incide desde origen en las relaciones o en las tasas de accidentalidad. Es decir, estamos acostumbrados a actuar muy directamente sobre el medio físico, evidentemente sobre el factor humano, etcétera, pero ¿qué pasa desde los orígenes de la planificación? Me explico. ¿Importa que se ejecute un centro comercial periférico o urbano? ¿Afecta eso a la exposición al riesgo, a las tasas de accidentalidad? Da igual que tengamos aquí en Torrevieja un centro compacto como es esta zona o que 3 kilómetros fuera tengamos baja densidad. Esa exposición al riesgo, ese desarrollo de los accidentes, esa gravedad de las lesiones, ¿son exactamente igual? Pues eso es lo que nosotros vamos a intentar explicar. Esa relación entre urbanismo y seguridad vial. Fíjense, la visión tradicional que hemos tenido, yo creo que en España todavía no hemos conseguido dar el salto, en otros países ya empieza a verse algo, como vamos a ver enseguida, pues siempre hemos pensado en los conductores, en los vehículos y en la carretera. Pero fíjense ya lo que empiezan a decir algunos, nos empieza a llegar desde algunas universidades anglosajonas. Dicen, no he traducido al castellano para que no se pierda detalle, dice que como muchos problemas del transporte no vienen del sector del transporte, hace falta una perspectiva integral y ahí es donde entra directamente el urbanismo. Y la tan conocida visión cero sueca, pues dicen que ha hecho poco para contener la baja densidad. Es decir, que parece que eso tendrá algo que ver precisamente con la siniestralidad posterior. Y en ese sentido, pues, aunque sea un poquito antiguo, pero he querido traer un indicador de cómo en las recientes décadas, en Gran Bretaña concretamente, pues han ido aumentando las distancias. Por ejemplo, el color amarillo es el de ocio, y luego vemos al trabajo, compras, etcétera. ¿Qué pasa con todo eso, con nuestra planificación? ¿Eso incide, al final, en los resultados sobre la seguridad vial? Es decir, ¿cómo influye el modelo territorial? Veremos también algo de diseño urbano en la seguridad vial. Estas dos secciones transversales, ¿son iguales? ¿Las velocidades que se consiguen son las mismas? ¿La peligrosidad de los cruces? ¿Da igual que planifiquemos una cosa que planifiquemos otra? ¿O estos tipos de mallas? ¿Será igual un tipo mallado como es el tipo 2 que tenemos ahí? ¿O en fondo de saco como sería el tipo 4? ¿Las implicaciones son las mismas? Vamos a ver algunos resultados que se han hecho, como digo, en otros países y luego veremos la aplicación al caso español. Fíjense, incrementar la densidad tiende a incrementar el número de accidentes por vehículo y milla viajada, pero reduce los accidentes, las víctimas mortales per cápita, debido a un menor recorrido y a una menor severidad de los accidentes. Fíjense, por ejemplo, en este resultado. Por cada 1% que se incremente la compacidad, la tasa de víctimas mortales decrece un 1,5. O sea que si aumentamos la densidad un 10% de inicio, en la fase inicial de planificación, en nuestro plan general, en nuestra ordenación del plan parcial, las tasas bajan un 1,49. Un 10% implicaría que un 15% bajarían ya de entrada, sin que toquemos el resto de factores al que luego habría que entrar. Dicen, los residentes de las Smart Growth Communities, es decir, algo parecido a lo que nos ha expuesto brillantemente nuestro arquitecto Eduardo Elcús, es decir, zonas peatonales, zonas donde con mezcla de usos, etcétera, tienden a conducir entre un 15 y un 25% menos de millas y tienen entre un 20 y un 40 menos
de accidentes con víctimas mortales frente a residencias o modelos en los que se depende íntegramente del vehículo privado. O sea, el modelo compacto de Torrevieja frente a las urbanizaciones. Estamos hablando de eso. O, por ejemplo, los centros comerciales, de los que mencionaba anteriormente. Dice que cada centro comercial, típico en zonas de baja densidad, aquí tenemos varios, para los que conozcan la zona que se han abierto recientemente, incrementan el número de accidentes un 6%, mientras que la ciudad compacta con mezcla de usos tiende a reducir un 2,2% la reducción en esos accidentes. Este va a ser el mensaje de mi ponencia, que no va a ser muy extensa, evidentemente, porque no tenemos tiempo, pero aquí está la idea. Vamos a ver algunos casos de tipos de mallas. Fíjense, las fuse grids, que no he encontrado traducción al castellano, que son este tipo de mallas que vemos aquí, dicen que reducen un 60% los accidentes frente a las de fondos de saco. Las fuse grids son estas de aquí, las que tenemos en marroncito. Vamos a ver alguna imagen un poquito más clara. Al final, con estas fuse grids, lo que se trata es de generar itinerarios, los itinerarios más cortos para el peatón, que sería este en diagonal, para llegar a la zona compacta, donde hay comercios. Estamos hablando de 5 minutos de distancia, por tanto, distancia que se puede recorrer a pie. Y al vehículo, por ejemplo, si imaginemos que nosotros vivimos aquí, pues tendría que hacer todo este recorrido o todo este recorrido para llegar al centro. Es decir, se le dan muchas facilidades en términos de accesibilidad al peatón para reducir la motorización. Y además hay espacios segregados. Este espacio es de una calidad urbana, como vemos, bastante amplia. Esto sería ya en términos más micro de diseño. Y yo he traído algunas calles, igual que ha hecho Eduardo, sobre algunas ciudades europeas donde se ve precisamente la transformación urbana y que evidentemente redunda en un espacio que se haga al peatón. Esto es Frankfurt y esto es un centro comercial urbano. Esta calle hace 2 años estaba abierta al tráfico y ahí pueden ver la animación que tiene esa calle. La foto es de hace año y medio, con toda la ocupación, en este caso, del peatón y de la bici. Pues un ejemplo muy bueno de centro comercial urbano que está funcionando bien. Vamos a ver ahora los resultados de nuestro trabajo. Nosotros lo hemos hecho para el caso de la región de Murcia en las carreteras autonómicas, 44 municipios, y lo que hemos hecho ha sido elaborar un modelo econométrico con las 3 ecuaciones básicas que utilizamos en seguridad vial, e incorporando esas variables de población, densidad, dispersión urbana, que es la compacidad o la dispersión, la actividad industrial, agrícola, etc. Las variables son la exposición al riesgo, que lo hemos medido en vehículos por kilómetro, lo que se recorre, lo que recorren los viajeros, las distancias recorridas, desarrollo de la colisión, que es el número de accidentes con víctimas, y la gravedad de la colisión y las lesiones, el número de víctimas mortales, evidentemente. Bueno, pues los resultados han sido los siguientes. Hay más, voy a poner solo 2 resultados. Que un incremento en la dispersión de un 10%, es decir, disminuimos la densidad un 10%, nos aumenta un 1,17% la exposición al riesgo, un 0,62% los accidentes con víctimas y un 0,15% las víctimas mortales. Es decir, tenemos consecuencias ya de entrada. Un incremento del 10% del suelo industrial y el turístico suponía un incremento de la exposición al riesgo del 1,07%, del número de accidentes, la cifra que ven, y las víctimas mortales. La explicación al suelo industrial se debe a lo que sabemos todos acerca de la dispersión de la velocidad. Es decir, tenemos vehículos que circulan en los accesos a los polígonos industriales a una velocidad, ligeros y pesados que se incorporan. Esa dispersión de la velocidad es lo que genera ese resultado. Pero frente al turístico, lo que ocurre es que las ciudades que están muy especializadas en el sector turístico, sobre todo cuando hablamos en baja densidad, tienen puntas de tráfico muy altas y muy concentradas en el tiempo. Y, por lo tanto, eso también incide en esa accidentalidad. Una planificación que trate de diversificar los usos del suelo y trate de diversificar la actividad económica tenderá a laminar las puntas. En otro estudio que acabamos de terminar, aquí tenemos al autor en la sala en nuestro departamento, en el caso de Benidorm, resulta que el modelo turístico basado en hoteles arroja unos resultados muy positivos en términos de reducción de la siniestralidad. ¿Por qué? Porque el modelo basado en hoteles tiene un acceso en autocar y además se mueven andando en el entorno de la ciudad, frente a otros modelos que están basados en el coche. Pues ese sería también algo que deberíamos pensar en la planificación. Respecto a los centros comerciales no nos salió significativos porque están situados sobre la red estatal en Murcia y nosotros evaluamos la red autonómica. Pero los resultados los hemos visto ya en los estudios anglosajones. Bueno, pues las conclusiones. Ya hemos visto lo importante que es
el hecho de que planifiquemos una acción compacta o diversa, esa mezcla de usos también es muy importante. No es solo una cuestión de mezcla de usos, es una cuestión de ciudad compacta, sino que es también la mezcla de usos la que reduce los desplazamientos y reduce las necesidades de locomoción en vehículo privado. Ya hemos visto el impacto sobre áreas industriales y turísticas y esa localización de equipamientos que va a ser capital también a la hora de generar mayor o menor movilidad en transporte público o privado. Y para terminar, yo he traído aquí una foto. Esto es Alicante, esta foto es reciente. Aquí lo que tenemos es una autopista urbana con 3 carriles, perfectamente rectilínea. Al otro lado, justo antes de esos árboles que se ven al fondo, tenemos otros 3 carriles en sentido inverso. Aquí los coches van a 70 u 80. Esto es la vía Parque, para los que puedan conocer Alicante. Y, bueno, pues en el espacio central a alguien se le ocurrió colocar un parque infantil. Bien, pues ojalá que no se produzca ningún accidente con ningún niño, pero cuando eso se produzca, entonces nos llevaremos las manos a la cabeza, empezaremos desde seguridad vial a colocar bandas reductoras, quizá algún lomo de asno, un radar. Y yo me pregunto, ¿no habría sido más fácil que en ese plan parcial inicial ese equipamiento no hubiese ido ahí, sino a una zona segura? ¿No lo podríamos haber corregido de entrada? Pues eso hoy no se está haciendo. Y creo que esa es la novedad, pensamos, o lo que nosotros, el grano de arena, que decíamos que podríamos aportar. Al redactar esos planes territoriales y urbanos, creo que los técnicos, normalmente nuestros colegas arquitectos, mayoritariamente, deberían incorporar estos criterios, porque cuando llega el técnico de seguridad vial ya está, el problema ya nos ha llegado. Es el caso de los colegios, se ejecuta un plan parcial, una carretera importante, y al otro lado justo está el colegio. Ya tenemos el problema para siempre, y por más que hagamos siempre lo tendremos. ¿No deberían esos técnicos incorporar unos criterios mínimos de seguridad vial relacionados con esa localización de usos del suelo y con una visión territorial? Tal vez sería necesaria una guía metodológica de ordenación del territorio y seguridad vial para que desde arranque sepamos las consecuencias, qué pasa con esos modelos territoriales, qué pasa cuando decidimos hacer un centro comercial periférico y, por tanto, o ese parque mal ubicado, y podamos de inicio resolver los problemas o al menos minimizarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. La verdad es que muy interesante tu aproximación de cómo el urbanismo y la seguridad vial están íntimamente relacionados. Quizás es verdad que hasta ahora lo hemos tenido un poco, ¿no?, fuera de la ecuación, y también es verdad que el urbanismo, ¿no?, ha sido un poco atropellado en estos últimos años. Quizás es el momento de replantearnos todos y hacer las cosas más tranquilas, y vemos además que hay efectos claros sobre la seguridad vial. Así que muchas gracias, Armando. Pues a continuación, José Tirone nos va a hacer su presentación de auditorías de movilidad. José Tirone es ingeniero industrial, máster en Project Management por la Fundación RAC. Está trabajando ahora mismo en la Fundación RAC como Project Manager en temas relacionados con la seguridad vial, movilidad sostenible, medio ambiente. Tiene esta experiencia dentro de proyectos internacionales y nacionales en investigación y desarrollo, y actualmente lidera la participación del RAC en el programa del ADAC ICRT sobre sistemas de retención infantil. Así que, bueno, cuando quieras puedes empezar. Vale. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer al Ayuntamiento de Torrevieja, a la DGT, por la invitación. Es un placer estar aquí y poder comentar y enseñar un poco lo que son las auditorías de movilidad que desde el Real Automóvil Club de Cataluña se llevan realizando desde hace ya más de 4 años. Un poco el índice, lo que voy a hacer, es breve todo esto. En principio explicaré el contexto del por qué el RAC, como un automóvil club conocido por su asistencia en carretera, se involucra en estos temas, los antecedentes que llevan a la ejecución y a la realización de estas auditorías de movilidad, los ámbitos de aplicación en los cuales se mueve aquel departamento en el cual o aquel espacio en el cual se ejecutan todas estas acciones, y por último enseñaré unos cuantos ejemplos prácticos de las auditorías. El RAC es un automóvil club, como mencioné anteriormente, con aproximadamente 1 millón de socios, en el cual ofrece servicios a estos de asistencia en carretera, telefonía, seguros y viajes, entre otros. Pero además tiene un área que sirve como actor intermediario entre las administraciones y los ciudadanos. Esta área es lo que se llama la fundación, ¿no? Es una fundación o fundación RAC.
Dentro de esta fundación disponemos de un área específica técnica que es movilidad sostenible. La fundación, como actor independiente, se basa en 4 valores que son fundamentales para poder llevar a cabo todo este tipo de tareas y acciones. La vocación al servicio, una independencia, la excelencia por el trabajo bien hecho y la innovación del mismo. Normalmente los temas de actuación en los cuales trabaja esta fundación son la movilidad, la seguridad vial, medio ambiente y los sistemas inteligentes de transporte. La fundación, creada a partir del año 94, ha acumulado conocimiento técnico y una experiencia en materia de auditorías de infraestructura y de servicios, ya sea la colaboración permanente y continua con entidades nacionales e internacionales, como pueden ser la FIA Foundation, instituciones como Eurorap, Értico, Eurotest o Eurotab, entre otros. A modo de antecedentes, ¿por qué nacen las auditorías, no? Pues desde hace un par de años los socios y los ciudadanos en general clamaban por una ayuda para poder solventar determinadas situaciones que no se veían o que ellos detectaban que no eran correctas o eran erróneas en cuanto a la movilidad, en cuanto a la seguridad vial, en cuanto a la lógica común de poder proceder mientras se está conduciendo o, como peatón, se está circulando por la vía o por los arcenes. Por eso el RAC creó un servicio abierto a toda la ciudadanía y no solo a los miembros, a los socios del Automóvil Club, que se llama Vía Directa. Este servicio de Vía Directa ofrece una visión de los problemas que preocupan el día a día a los ciudadanos. ¿Qué hace este servicio? Recopila toda esta información, pues cuál es el problema, una descripción, una foto si es posible, y nosotros recogemos toda esta información y trabajamos como intermediarios con la administración o el propietario en el caso de que sea, pues, que te digo, una señal, una carretera en mal estado y demás. Pues si nos damos cuenta en esta tabla que tenemos aquí, podemos detectar que muchos ciudadanos nos han puesto o han detectado problemas de señalización, como es la falta de continuidad de una señal de tránsito, pues tenemos alrededor de 99 incidencias detectadas alrededor de la red. También tenemos pues, que existe una falta de señalización, en categorías como estado de la vía, pues el firme se encuentra en mal estado, y vemos cómo vamos teniendo una serie pues, de incidencias que requieren una atención por parte pues, no solo nuestra, sino también de las administraciones propietarias de dicha señalización. Teniendo en cuenta esto, se crearon lo que son las auditorías de movilidad, con el afán de poder solventar y ayudar desde un ámbito no post, sino pre, detectar todas estas incidencias a través de auditorías específicas en función de las necesidades o las detecciones que se hacían a través de Vía Directa o cuestiones que fueran de interés colectivo para el ciudadano en determinadas zonas, ciudades o regiones. Así, por ejemplo, las auditorías pues, tienen un ámbito urbano e interurbano en muchos aspectos y lo que se suele tratar, por ejemplo, son que a nivel urbano tenemos auditorías de señalización de orientación urbana, auditorías de rotondas, de travesías urbanas, auditorías de motos, obras con afectación al tráfico, zona regulada de aparcamientos subterráneos, sistemas de transporte público, servicios públicos, entre otras. Pero también a nivel interurbano trabajamos con estas auditorías y hacemos señalización de orientación interurbana, congestión metropolitana, seguridad en las carreteras, obras en las carreteras en general. ¿Vale? Como podéis ver, aquí hay un listado de las ciudades o zonas donde hemos interactuado para poder llevar a cabo pues, estas auditorías y poderlas llevar al final a solventar pues, las posibles deficiencias existentes para la auditoría en cuestión. Como mencioné anteriormente, esta presentación es más práctica que otra cosa, pero sí que quiero hacer poner unos ejemplos de auditorías pasadas y mostrar brevemente lo que sería un protocolo y lo que se mide y lo que se deja de hacer con sus pesos correspondientes.
Aquí tenemos un ejemplo práctico de lo que es la señalización de orientación urbana, ¿no? Las auditorías de señalización de orientación urbana, en la cual lo que se hace es, a mano derecha, tenemos los recorridos que se analizan. Lo que se hacen es crear recorridos de interés para la persona que va, por ejemplo, en su coche y necesita entrar a una ciudad o a un entorno urbano y necesita ir a determinados sitios de interés, ya sea a nivel sanitario, deportivo, equipamientos de servicios administrativos, a nivel cultural, industrial, terminal de transportes, ¿vale? Lo que hacemos es realizar una inspección in situ de que esta señalización sea continua, sea comprensible, tenga una visibilidad adecuada y que el mantenimiento de esta señalización esté en condiciones. Aquí vemos la tabla de factores en los cuales cada una tiene su peso y una vez se han evaluado estos factores con sus correspondientes parámetros, lo que hacemos es pues dar una puntuación y esta puntuación hace que se clasifique esta ciudad, esta zona determinada según la tabla que tenemos aquí abajo, siendo obviamente 100 la excelencia y bueno, pues una estrella, pues que hay muchísimas deficiencias, ¿vale? Para la auditoría de señalización de orientación urbana tenemos un estudio que se hizo hace ya un año en Girona, donde podemos ver que los elementos de destino, ¿vale?, tienen una puntuación, tienen una valoración por estrellas, tiene su tipología y tiene la mediana correspondiente a toda la tipología en sí, ¿no? De la misma forma tenemos pues la valoración para cada uno de estos recorridos en función de los 4 factores mencionados anteriormente, ¿vale? Con lo cual pues es lo que nos da los resultados que vemos en la tabla superior. En la parte de derecha vemos como, por ejemplo, las fotografías en la parte superior vemos como una señal, ¿vale?, de una forma un poco extraña se ha puesto por detrás del árbol, ¿vale? Y aquí lo que pasa es que es una señal inservible porque no ofrece esa información que estamos buscando, ¿no? Aparte se ve que es se da la intención de que es una rotonda, pero este árbol obstaculiza. ¿Qué fue primero, el árbol o la señal? Esto es un tema que hay que trabajar, ¿vale? Porque la señal ha llegado y se ha puesto sin ningún tipo de sentido o lógica. De la misma forma tenemos que en la entrada de la ciudad tenemos un plano indicativo con más de 13 líneas. Esto a una velocidad de 50 km por hora es difícil de leer, con lo cual pues la comprensión en este tipo de aspectos suele reducirse de forma considerable, lo cual puede conllevar a problemas, eso sí, de seguridad vial. Pues estás más atento a una señal que no te ofrece esa información a otra. Debo decir que muchas de estas cosas que nosotros proponemos como mejoras, recomendaciones, las trasladamos a los ayuntamientos correspondientes y ellos, en muchísimos casos, actúan en consecuencia de este tipo de auditorías. Afectación a las obras de movilidad urbana, por ejemplo, pues también tenemos una toma de datos que se hace información pública de las obras. Cuando se realiza una obra, pues nos interesa saber cómo los encargados de llevar a cabo esta obra pues publican la información para el ciudadano, se hace una inspección técnica sobre el terreno, se realizan encuestas a los responsables, realización de itinerarios cronometrados. ¿Cómo afecta? ¿Cómo se movía? ¿Cómo era la movilidad antes y cómo está siendo durante? ¿Vale? Factores que tenemos en cuenta: la información al ciudadano, la afectación a la movilidad y la señalización correspondiente a las obras, ¿vale? Un ejemplo claro que ahora está afectando a la movilidad en Barcelona y que se ha solventado de una forma bastante buena es el tema de las obras que se están haciendo en la Plaza de las Glorias de Barcelona, en el cual pues tenemos los 3 parámetros. Y vemos como en la parte inferior, para el factor de afectación a la movilidad, pues tenemos los diferentes parámetros correspondientes, en el cual incluimos aspectos tales como el ancho mínimo de los arcenes, la protección de los itinerarios, carriles bici, si hay incremento del tiempo en trayecto en coche para ir de un lado a otro, incremento del tiempo en trayecto en bus. El
bus es prioritario en estos aspectos y vemos cómo pues, realmente se ha solventado estos aspectos de una forma bastante correcta y elegante, ¿no? Esto es, como vemos en las fotos, información de las obras colocada en la Plaza Monumental, visible desde la Gran Vía, una arteria principal de Barcelona, en la cual te dice qué trayectos y qué itinerarios se deben de seguir. De la misma forma, para peatones, pues vemos que está señalizado de una forma excepcional, en el cual pues, tenemos todos los caminos para bicicletas, para peatones, bien señalizados. De la misma forma tenemos zonas de aparcamiento, auditorías de zonas de aparcamiento reguladas, en las cuales lo que hacemos es seleccionar un ámbito de aplicación y las categorías que evaluamos son el nivel de servicio que ofrece a los conductores, el nivel de servicio a los usuarios del espacio público y el nivel de servicio a la ciudad en general. ¿Vale? Porque a veces se crean espacios de este tipo en los cuales realmente no tenemos ningún tipo de uso por parte del ciudadano y por tanto no hay un servicio a la ciudad. Un ejemplo es, teníamos en una auditoría que se hizo hace ya un par de años en la ciudad de Tarragona, en los cuales pues, vemos que tenemos una deficiencia en cuanto a este tipo de zonas, ¿no? De aparcamiento, en los cuales la política tarifaria no favorecía la rotación de la movilidad sostenible. O sea, era mejor ir en coche al centro que no utilizar el bus porque era más caro. Bueno, también tenemos sistemas de transporte público, auditorías del sistema de transporte público que se han hecho, en los cuales tenemos tiempo de trayecto, fiabilidad, comodidad de información y precio. Son los parámetros que se evalúan. Travesías urbanas, pues lo mismo, en los cuales tenemos en cuenta la movilidad, la seguridad vial y la adecuación urbana en el momento en que recogemos la información sobre terreno y la información se analiza. Un listado de las traveseras urbanas trabajadas, ¿vale? Pero bueno, lo que vemos es simplemente que siempre tratamos de detectar el tema de que estas traveseras urbanas o estas travesías urbanas sean amigables, sean seguras para todos los usuarios de la vía. Y finalmente, a nivel interurbano, una auditoría de seguridad en carretera, lo cual conlleva un plan de inversión de seguridad vial. Lo que realizamos para estas auditorías es bastante interesante porque realizamos una inspección de carreteras con un vehículo, con un equipo determinado. Este equipo, toda esta información, creamos una base de datos en la cual más de 50 parámetros de seguridad vial son detectados cada 10 metros de la vía, ¿vale? Todos estos parámetros tienen un factor de riesgo. Este factor de riesgo se utiliza en función del tipo de vehículo, el tipo de la accidentalidad que puede suceder en este vehículo y, por tanto, tenemos, como se muestra aquí en la parte inferior izquierda, un cálculo para la obtención de estrellas. Esas estrellas lo que hacen es que nos permite dibujar un mapa que nos permite ver dónde la carretera puede estar deficiente en materia de infraestructura. Si añadimos a esto unos datos específicos de la red, una tipología de accidentes y unos parámetros mínimos como puede ser el coste de un muerto o un herido grave y un coste de retorno que queramos tener tras la inversión, pues tenemos que, por ejemplo, para el caso de Cataluña, que hicimos un estudio del año pasado y presentamos tenemos cómo podemos en 20 años, invirtiendo 42 millones de euros, podemos ahorrarnos 1.400 muertos y heridos graves en un periodo de tiempo determinado. Y lo mejor de todo es que tenemos esto con una inversión que al aplicarla tendremos un retorno 11 veces esta inversión, con lo cual estamos ganando todos. Muchísimas gracias por su atención. Pues, muchas gracias, José. La verdad es que ha sido muy interesante tu presentación. Yo también muy importante, pues como hay que al final dar información al ciudadano de en qué estado tenemos las cosas. Yo creo que es bueno, pues en esa labor de autoevaluación de, oye, si lo hemos hecho bien lo decimos, si lo hemos hecho mal. Yo creo que es bueno saber por qué se ha hecho mal, qué medidas correctoras y además si se cuantifica y se valora el retorno, pues la verdad es que muy bien. Pues muchas gracias, José. A ti. A continuación, Francisco Alonso nos va a hacer una ponencia sobre la movilidad urbana autónoma de los niños, principio y fin de una ciudad sostenible y segura. Francisco Alonso es licenciado y doctor en Psicología por la Universidad de Valencia, máster en Comunicación y en curso de Teoría Estratégica.
Es director del INTRAS, el Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, y bueno, es profesor en diversos másters y universidades, ya ha realizado diversas labores de investigación, así que cuando quieras, Francisco. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradeceros que me hayáis invitado a esta jornada y agradecer también a los asistentes a esta hora de la mañana y después de la cena de noche que estén aquí. Bien, realmente no tengo mucho tiempo. Yo la ponencia no la tienen ustedes en los pens, pero se la puedo facilitar a quien quiera porque habrá algunas transparencias que no me da tiempo a tratar con el suficiente detenimiento. En todo caso, sí parto de una idea. La idea fundamental es que un elemento muy importante es la movilidad de los niños en el ámbito de las ciudades. Para realmente hablar de movilidad y hablar de seguridad tenemos que contemplar a un grupo como son los niños y pensar en ellos desde distintas perspectivas. Por lo tanto, en mi ponencia, primero voy a hablar un poco de los niños, las ciudades y la seguridad vial, de las auditorías de seguridad vial urbana, desde y para los niños, y también de algunos sistemas de asistencia y ayuda para lo que sería el diseño de las vías. Concretamente voy a hablar de 3 herramientas que hemos desarrollado, el visionario, el CAVE y la utilización de simuladores. Y en última instancia también hablaré de una app que hemos desarrollado en el programa social Attitudes de Audi. Muy rápidamente, nosotros hicimos una investigación hace apenas 3 años en relación con los niños, las ciudades y la seguridad vial. Concretamente, las jornadas que organizamos se llamaba La calle también es mía, apelando a aquella frase famosa. Y tratamos la relación del niño y el tráfico en entorno físico, la opinión y comportamientos de los padres españoles y sus hijos sobre las relaciones existentes con su entorno más próximo y los efectos que éstas tienen sobre la educación vial de todos ellos, especialmente de los niños. Nosotros partimos de una idea fundamental, y es que un niño autónomo tiene una serie de aspectos positivos: el desarrollo psicomotor, psicosocial del niño, y el que no lo tenga está determinado por aspectos negativos como puede ser la sobreprotección, la percepción del riesgo y otro tipo de variables. Creo que no os voy a convencer aquí de la importancia que tiene todas estas cuestiones desde el punto de vista epidemiológico, la mortalidad, la lesividad, el impacto económico que acabamos de ver, de las lesiones de tráfico. Factores de riesgo relacionados con el niño, con el entorno socioeconómico, con el vehículo, con el entorno físico y factores ambientales y otros relacionados con la asistencia sanitaria. Y los ámbitos de intervención están claros. Hay medidas de orden técnico, hay medidas de orden legislativo, control y supervisión y medidas educativas, aunque, como verán ahora después, yo las voy a mezclar un poco. En todo caso, tenemos una necesidad de intervención, una necesidad de llevar a cabo medidas sobre el entorno y el medio ambiente, vamos a verlo, mayor susceptibilidad de los niños, una necesidad de atender a los entornos más desfavorecidos. Las medidas educativas se deben aplicar junto con otro tipo de medidas. Es decir, en estos momentos, desde mi punto de vista, hay una separación muy grande entre las medidas que se atribuyen a cada uno de los factores y un enfoque, por supuesto, sistémico, en el que hay que considerar a los niños en el diseño y control del sistema de tráfico en el conjunto, que es una parte fundamental que en estos momentos nos faltan. Podría desarrollar todas estas medidas, pero muchas de ustedes las conocen, ¿no? La reducción de velocidad, calles habitables, por ejemplo, en torno de los niños, áreas de juego seguras, organización del desplazamiento de los niños, lo que es el camino de casa al colegio, etcétera. Todas estas son algunas medidas que están en marcha, otras que desgraciadamente están menormente en marcha. Por ejemplo, ahora podríamos felicitar por la última campaña que había realizado desde la Dirección General de Tráfico con el control de los sistemas de retención infantil, que ha habido un porcentaje excesivamente elevado, ¿no?, de padres que desgraciadamente todavía no llevan a sus hijos adecuadamente atados, y lo que supone eso no solamente desde el punto de vista del riesgo, sino desde el punto de vista educativo. También podríamos hablar de las medidas legislativas, podríamos hablar de las medidas educativas, pero bueno, como no tengo mucho tiempo voy a avanzar bastante, porque sé que después hay otra mesa aquí y tampoco podemos robarle todo el tiempo. En realidad nosotros, como decía, partimos de una investigación que desarrollamos cuyo objetivo general es identificar las relaciones existentes entre los niños, sus familias y su entorno más próximo y los efectos que las distintas variables identificadas en la educación vial de los niños. Y teníamos objetivos específicos como conocer las actitudes en relación con la seguridad vial de los padres, los diversos aspectos de las actividades que realizan los niños e identificar elementos del entorno.
Por otra parte, en relación con los hijos, queríamos conocer cuál es la percepción que tienen los hijos en relación a las actitudes que tienen sus padres, identificar las actividades que realizan y también las diferencias por tamaño de hábitat y otra serie de cuestiones. Bueno, pues el resumen de los resultados del proyecto son los que ven ustedes aquí, que algunos son especialmente preocupantes desde mi punto de vista. Por ejemplo, el 70% de los niños nunca van solos al colegio. Y es un porcentaje muy elevado. Del 30% restante, la edad media a la que comienzan a ir es a los 9,4 años de edad. Pero en realidad el 70% nunca van solos. El 59% va al colegio andando y el 40% en coche. Pese a que muchos de los trayectos se podían desarrollar andando, el padre, la madre, coge al niño porque va a ir al trabajo, lo mete en el coche y lo lleva al colegio, con el estrés que todo ello conlleva y con la enseñanza que ello conlleva, ¿no? Quiero decir, cuento una anécdota muy rápidamente de un padre que llegaba a la puerta del colegio de mis hijas y aparca en tercera fila, saca al niño del coche, lo saca, empujándolo, le mete la maleta encima, va hacia la puerta del colegio, tumba a 2 o 3 padres, se agacha y le dice: hijo mío, pórtate bien en el colegio. Bien, este señor seguramente en el coche yo no lo vi y no tenía una cámara, pero seguramente también iba enseñándole lenguaje a su hijo. Quiero decir, lenguaje me refiero de insultos, etcétera, porque la agresividad y la conducción es un elemento que también existe ahí. Bien, 9 de cada 10 niños, contrariamente, desde el punto de vista de facilidades, van al colegio en la localidad en la que reside. Estamos hablando de una encuesta a nivel de España, quiero decir, con todas las especialidades, no tengo tiempo para... Y el 69% se sienten seguros cuando van por su localidad. Pero el 69% no son todos, es un porcentaje relativamente importante también, casi un 31%, que no se sienten en absoluto seguros. De hecho, si les preguntamos a los padres cuándo dejarán ir a sus hijos al colegio, la media está en los 12,5 años, pero hay un 16% que dice que los dejará cuando tengan más de 14 años. Incluye algún porcentaje que dice cuando tengan 18 y podríamos seguir, ¿no? Podríamos acompañarlos toda la vida y así hacer un proceso educativo realmente muy interesante. Y esto tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el diseño y tiene que ver con muchos factores que vamos a ver y voy a tratar muy rápidamente de explicar y disculpen que vaya tan rápido. La seguridad de entorno, la percepción es que es bastante seguro, un 55% y un 10% muy seguro, pero bastante inseguro, un 23% y un 8% incluso habla de un entorno muy inseguro. Es una percepción, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que hacer generar determinado tipo de cambios. Fíjense ustedes los motivos, ¿no? Que las motivaciones por las cuales se percibe son relativamente simples, pero son muy importantes desde el punto de vista de su afectación. Si es un pueblo barrio pequeño, el 33% para ser seguro. La seguridad vial, si de verdad perciben una seguridad vial, un 28%. Poco tráfico, un 20%. En el lado contrario tenemos mucho tráfico, el 40% directamente, indiferentemente de que exista o no exista una percepción de inseguridad vial. La inseguridad vial, un 18%, o no respetar las normas de circulación, que esto es una cuestión importante porque tiene que ver también con el comportamiento humano, que ahora voy a tratar de unir desde el punto de vista del diseño de la vía, aunque ustedes en sus ponencias anteriores también lo han hecho, pero yo mayormente, si me permiten. Bien, realmente el niño se siente seguro cuando va acompañado. Está bien y alguno puede pensar, esto es una obviedad, bueno, a veces es peligroso ir acompañado por algunos padres, ¿no? El otro día veía también una anécdota de un niño que iba con sus abuelos, ¿no? Y uno decía que cruzaba, ¿no?, en rojo y el otro no, y lo estiraron tanto que pensé que le iban a romper los brazos, aparte de generar la situación en mitad del cruce. La gente que conocemos o el conocimiento que tenemos de la propia ciudad. Dos valores muy importantes que después voy a rescatar desde el punto de vista de una app que hemos desarrollado. Se siente inseguro por los coches porque hay gente desconocida rara, porque me da miedo. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos dos tipos de variables. La inseguridad ciudadana, que están contemplando los padres con un criterio a la hora de tomar una decisión para que los niños vayan o no vayan solos al colegio. Ahora han detenido recientemente, ¿no?, en Madrid a este pedrasta, pero también la relación con la seguridad vial. Aquí tiene algunos de los factores, ya los podrán ver ustedes con más detenimiento, que son los cambios que piden desde el punto de vista de los niños para generar un entorno de mayor seguridad y de mayor facilidad de movilidad desde el punto de vista autónomo. Respeto por las normas de tráfico, menos tráfico, más semáforos, parques y zonas de juego, más señales, más pasos para peatones y carril bici, mejorar
mejora de calles y aceras. Están en orden inverso de arriba abajo en el peso que le atribuyen a cada una de ellas y complementariamente, porque decía que hay cuestiones, las medidas de vigilancia policial y las que tienen que ver con reducción de delincuencia. Bien, como verán, están en tres focos, no me da tiempo a todo, pero en todo caso el punto de partida del que estoy intentando determinar en mi ponencia es que los niños necesitan hacer ejercicio físico y es una actividad saludable ir en bicicleta o andando al colegio, que el ámbito urbano es un marco que va a permitir reforzar la movilidad autónoma y que un primer paso, por supuesto, es la auditoría. Yo la auditoría podría hablar, pero no tengo tiempo porque este moderador es mucho más férreo que yo. Yo moderé hace poco en Lipón y tal, y después me dejé 3 minutos. Gracias a Dios, esta vez no era yo, ¿no? Es mucho más férreo, me ha dejado un poco de tiempo. Pero tengo muchísimo que decir que aquí tengo algunos parámetros que debíamos de utilizar desde el punto de vista de la auditoría específicamente urbana. Pero voy a saltarlos un poco, algunos son conocidos, voy a saltarlos para ir directamente a 2 ideas. La primera idea es que las auditorías deben de hacerse a pequeña escala en los barrios y debe tener una participación desde el punto de vista de la ciudadanía. Hemos visto un modelo, pero podemos hablar de otros también, y también específicamente una participación de los niños. La segunda idea que quiero lanzar es esta, que todos ustedes conocen, nos llenamos la boca de ello, ¿no? Hace muchos años que hablamos de ello. Más del 90% de los accidentes de tráfico tienen origen en factor humano, o una combinación con elementos evidentemente de la vía. El diseño de medidas y contramedidas implica conocer el comportamiento del conductor, la interacción de la vía, los vehículos y otros usuarios en el diseño y práctica del diseño vial, el factor humano, y esta es la realidad, pese a que nos llenamos la boca de lo otro, se trata de forma implícita. Es decir, se trata muy poco. Yo parto de una idea, y la idea es de un modelo, porque hay modelos específicos para poder aplicar en el ámbito del diseño de las vías. Y parto del modelo de la conducta del usuario del tráfico, que es un modelo fundamentado en el diseño de las vías. ¿De acuerdo? Y aquí tiene un resumen del modelo, está en la transparencia, ¿no? En toda presentación siempre hay una transparencia que es imposible que se lea todo y de entender, bueno, pues está en la transparencia, en este caso, donde explico un poco este modelo de aplicación del factor humano sobre la vía. No de llenamos una boca sobre el factor humano, muy importante, muy bien, vale, bien, pero vamos a diseñar la vía. No, son cosas absolutamente distintas. Aquí hay elementos importantes que tienen que ver con la percepción del sujeto y que afectan a su toma de decisiones. Hemos visto algunos ejemplos esta mañana, pero podríamos profundizar todavía mayormente porque desconocemos, hemos visto algunos ejemplos de experimentaciones, desconocemos muchos parámetros del diseño, cómo afectan desde el punto de vista del comportamiento. Y debemos de profundizar más en ello y aplicarlos desde el punto de vista del diseño. Invariables perceptuales, por ejemplo, que llevan a cuestiones tales y están absolutamente demostradas como la selección de la velocidad de los vehículos o la selección de la trayectoria de cruce por parte de los niños, etcétera, etcétera. ¿Qué planteo yo aquí? Lo que yo planteo es la utilización, que es algo que ya estamos haciendo en el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, en conjunción con el Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad de Valencia. Y es la aplicación de nuevas tecnologías en el diseño, porque no basta solamente, y está muy bien, es decir, en una auditoría, por ejemplo, podemos tener una parte observacional, una parte donde desarrollamos el trayecto, como se nos ha comentado, una parte incluso que le preguntamos, que es especialmente importante, cuáles son las percepciones. Pero debemos de dar, como ha comentado en su ponencia, un paso atrás y después volver a dar un paso adelante en el propio diseño de la propia vía. Para ello planteo la utilización de 3 tipos de instrumentos genéricos que nosotros estamos aplicando desde el punto de vista de diseño. Uno es el CAVE, ¿de acuerdo?, que es ese sistema que ven ustedes aquí, que hemos aplicado incluso ya al diseño de algunos sistemas urbanos, es decir, de vehículos urbanos, de transporte público, con el objetivo precisamente, y en la puntuación que daba anteriormente, de incrementar esa percepción de confortabilidad, etcétera, que va a influir en que la gente tome la decisión, que no solamente está en el tiempo del trayecto, hay muchos factores, pues un factor también tiene que ver efectivamente con el diseño, o en elementos que tienen que ver con
el diseño de la propia ciudad para el peatón, y aquí en este tipo de sistema, que es una mezcla de un sistema de realidad aumentada con realidad virtual, estamos haciendo toda una serie de experimentaciones y también experimentaciones concretas para algunas ciudades. Por ejemplo, en el tema que antes sacaba usted, ¿no?, de las personas con movilidad reducida, pues hemos... Tú, bueno, pues tú. La educación que siempre nos imprime. Pero decía que en el tema, por ejemplo, del diseño, lo que hemos diseñado una aplicación específica donde tenemos un soporte con una plataforma e introducimos distintos tipos de sillas de rueda para personas con dificultades de movilidad y evaluamos los entornos antes de desarrollarlos, viendo un poco cuál es, no solamente la evaluación del entorno, también la percepción del sujeto, sino el comportamiento propio del sujeto y la facilidad que realmente tiene ese entorno. Esta es una aplicación, por ejemplo, de El Visionario. He puesto esta, pero podría haberle hecho otra, donde vemos, con este visionario, tenemos diseños de trozos de la ciudad mucho más grandes donde podemos hacer evaluaciones o con sistemas... ¿Un minuto ya? Pues, y eso que me he cortado casi todo. Bueno, o con la bicicleta, por ejemplo, o a través de los simuladores de conducción, que es otra de las herramientas que estamos desarrollando, porque es muy importante. Atendemos a los niños, pero también hay que atender cuál es el comportamiento de los conductores en relación, por ejemplo, en el ámbito de los colegios, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy rápidamente, ya que casi no tengo tiempo, me dejará un minuto y medio, decirles que hemos desarrollado precisamente, aparte, bueno, todas estas tecnologías, evidentemente requieren una inversión, requieren pasar el diseño a un 3D, requieren, si son ya entornos hechos, pasar esa realidad a un 3D. Requiere una inversión. Para que no nos engañen, por eso muchas de estas tecnologías pues las estamos aplicando en estos momentos en países como los Emiratos Árabes, que tienen mayores recursos para ello. Pero, aquí en nuestro país, porque no quiero hablar aquí solamente de cosas que se necesiten recursos, hemos desarrollado, decía desde el programa Social Attitudes, una app para acompañar a los niños al colegio, para fomentar la movilidad de los niños. Y muy rápidamente, aquí tienen las transparencias, pero yo os explico muy rápidamente. ¿Qué trata la app? ¿La app cómo funciona? Muy rápidamente. La app es una app que uno se descarga de manera gratuita, tanto el padre como el niño, y coordinan los móviles. Lo que hace es el padre, o la madre, acompaña al niño en ese trayecto hasta el colegio, hasta el autobús, ¿de acuerdo? Y van señalando en el trayecto aquellos sitios amigables y aquellos sitios que son de riesgo, con el objetivo de que el niño esté alerta, con el objetivo de que el niño sepa cuáles son los elementos de riesgo. Por lo tanto, ya tenemos una parte educativa muy importante. Y a partir del segundo día, el niño va solo y cuando sale se activa la aplicación y cuando llega, la aplicación informa al padre de que el niño ha llegado seguro. Dos variables. Si el niño se desvía 50 metros, va a avisar al padre, pero el niño no tiene por qué ir consultando el móvil. Estamos viendo una aplicación donde estamos trasladando lo que yo antes decía, es decir, la percepción del riesgo, la inseguridad, para fomentar una conducta y a la vez aplicar que el padre desarrolle una tarea realmente educativa, porque arrastrar a un niño no es una tarea educativa, no es una tarea de enseñarle la ciudad, no es una tarea realmente adecuada educativa. Entonces, lo que hacemos con esta aplicación es eso, fomentar la movilidad autónoma del niño, atendiendo a los riesgos, generando mayor percepción de seguridad cuando se puede y también un control que no es un control general. De hecho, la aplicación, por ejemplo, cuando el niño apaga el móvil en el colegio, también manda un mensaje porque los móviles hay que apagarlos en el colegio, a los padres. Y con esto no he podido explicar muy bien, pero se pueden descargar ustedes, está para todas las plataformas de móviles y se llama Attitudes Ruta Segura. Y es una aplicación gratuita pues que puede fomentar su uso porque tiene su interés. También tiene juegos internos para que los niños pues, se enganchen un poco más a ello. Y bueno, no tenía más tiempo, he hablado demasiado deprisa. Aquí tendrán mi presentación y si alguno quiere alguna extensión, pues en los pasillos y en otros sitios pues, podemos ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. La verdad es que ha sido muy instructiva y yo creo pues eso, esa visión del factor humano que a veces la tenemos un poco relegada a estudiar cosas sin interaccionarlo con el resto del entorno y bueno, la aplicación de las nuevas tecnologías. Yo creo que, no sé, podemos dar una pregunta por lo menos, ¿no? Por aquello de que si alguien quiere preguntar algo y si no, pues nada, damos por finalizado la ponencia. Pues nada, muchas gracias a todos, la verdad es que ha sido muy interesante todas vuestras ponencias y gracias.